somos el grupo E y vamos a exponer lo que es el cáncer de colon. Bueno, somos el grupo E, estamos integrados por Angie Cruz Puma, Diego Escobar, Johannes Flores y ahí para la que les toque. Siguiente, por favor. En ese orden es que van a exponer, ¿verdad? No, doctora, es otro orden. Ponme el orden, por favor. Primero es IP Fora. ¿Tú tienes la posibilidad de cambiar eso? ¿Cómo, doctora? Que afuera lo pongas primero. Sí. A ver, un momento, doctora, por favor. Sí. Ya, que te vaya bien, que mejores. Doctora, ese sería el orden. Y el resto sí está en orden, ¿no? Sí. Perfecto. Puedes empezar. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de colon es una neoplasia maligna que se va a originar en el epitelio del intestino grueso. Anatómicamente vamos a tener en cuenta que el colon se va a dividir tanto en ciego, en el colon ascendente, en el colon transverso y descendente y el sigmoides. Y cualquiera de estos segmentos se puede ver afectado por el propio cáncer. Actualmente tenemos que el cáncer de colon es la tercera neoplasia más frecuente a nivel mundial y es la segunda causa de mortalidad por cáncer, lo que la va a convertir en un problema importante en lo que es la salud pública. En el Perú, en nuestro país, tenemos que la mayoría de los casos que se han diagnosticado han sido ya en etapas avanzadas. Entonces, esto va a reflejar que se necesita fortalecer estrategias de detección temprana. Y bueno, el desarrollo del cáncer de colon va a depender de una interacción entre factores tanto genéticos, ambientales y de estilo de vida. Y esto puede aumentar o incluso reducir el riesgo de la misma persona. Siguiente, por favor. Bien, en este caso tenemos lo que es la frecuencia y la epidemiología del cáncer de colon. En este caso está que tenemos que a nivel mundial el cáncer de colon se encuentra entre las principales causas de incidencia y mortalidad, en específico el de colon. Para el año 2025 se estima, bueno, este año, se estima que entre 1.9 a 2 millones van a aparecer nuevos casos, y que incluso con más de unas 90.000 muertes a nivel mundial. Y que para el 2040 se prevé que estas cifras pueden llegar a aumentar. Por ejemplo, a más de 3 millones de casos nuevos y a 1.6 millones de fallecimientos. Y bueno, según el gráfico también podemos observar que las tasas de mayor incidencia se observa en Europa, en Australia y Nueva Zelanda, mientras que los casos de mortalidad más altas van a estar en Europa del Este, lo que van a ser Bielorrusia, Moldavia, Rusia y Ucrania. Siguiente, por favor. Lo mismo, en estos dos cuadros también se puede ver las incidencias, ya sea por edad y el sexo para los cánceres de colon, y también varios estudios incluían también el cáncer, lo ponían como cáncer colorectal y hacían esa diferenciación, ¿no? Entre cáncer de colon y también de recto, incluso los juntaban más que todo de una forma de estudio epidemiológico. Siguiente, por favor. Bien, en esta otra diapositiva tenemos que, como mencioné, para el 2025, en Estados Unidos, según los estudios de Estados Unidos, se menciona que un total de 54.000 casos de nuevos diagnósticos y cerca de más de 52.000 fallecimientos. Es lo que se tenía previsto en este año. Y si lo vemos desde una perspectiva más regional, en Colombia, según un estudio del 2024, se notificaron que habían más de 4.232 nuevos casos,
con una edad en el momento del diagnóstico de unos 66 años en un momento del diagnóstico. Incluso podemos llegar a ver que hay en países desarrollados han llegado a lograr que se reduzca esta mortalidad porque ellos sí han tenido programas que sean de diagnóstico temprano. Sin embargo, en países de desarrollo, más que todo lo que es América Latina, esta incidencia todavía va a seguir aumentando porque no tenemos ese tipo de programas. A nivel del Perú, tenemos que el cáncer de colon también es un problema de salud pública que está aumentando. Según los datos del Hospital Guillermo Almenara, en el 2023 se detectaron más de 500 casos y aproximadamente el 70% fueron diagnosticados en estadios mucho más avanzados. Entonces, se relaciona, ¿no?, con lo que mencioné antes. Y según el Globocan del 2020, en Perú se ha registrado 11.4 casos por cada 100.000 habitantes, con cerca de 4.600 nuevos casos e incluso 2.600 muertes anuales. En este caso podemos ver que va a ocupar el quinto lugar dentro de las neoplasias más frecuentes. Como se puede ver en la imagen, el cáncer de colon estaría ocupando el quinto lugar. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la localización, tenemos que ver que el cáncer de colon se puede desarrollar en cualquier parte del segmento, ¿no?, del intestino grueso. Puede ser desde el ciego hasta el sigmoides. Sin embargo, no va a haber, todos los sitios no van a ser de igual frecuencia. Hay estudios que han demostrado que los tumores se van a localizar principalmente en el colon sigmoides y en el colon descendente, seguido del ciego, el ascendente, y viene quedando el colon transverso en menor incidencia. Anatómicamente tenemos que el cáncer de colon se va a dividir en dos regiones importantes, colon derecho y colon izquierdo. En el colon derecho tenemos lo que es el ciego, el colon ascendente y el transverso proximal. Y en el colon izquierdo está el transverso distal, el colon descendente y el sigmoides. Entonces, esta distinción tanto en derecho y izquierdo no es solamente que sea anatómica, va a tener su importancia clínica y también pronóstica. Siguiente, por favor. Bien, acá hay un pequeño cuadro de una diferenciación de ciertas características tanto del colon derecho y del colon derecho y del colon izquierdo. En el caso de los tumores de colon derecho, suele presentarse ya en personas de mayor edad, va a tener un ligero predominio en el caso de las mujeres, se va a manifestar con síntomas ya más inespecíficos. Puede haber incluso anemia ferropénica, puede haber fatiga, puede haber pérdida de peso, o hemorragias ocultas en heces, lo que muchas veces esto puede llegar a retrasar lo que es el diagnóstico. Desde un punto de vista histológico, también suelen presentarse más que todo adenocarcinomas mucinosos. Ahora, en cambio, con el colon izquierdo, los tumores de colon izquierdo, se van a diagnosticar con mayor frecuencia y en etapas más tempranas. Esto porque va a presentar síntomas obstructivos que son más evidentes, como lo que es el dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal, puede haber constipación o hematocresia ya visible. Y en la parte histológica la mayoría van a ser adenocarcinomas bien diferenciados, con una con más tempranamente. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos lo que son los factores etiológicos que van a predisponer a que esta enfermedad va a ser multifactorial, en la que intervienen tanto factores genéticos que están más que todo relacionados con el estilo de vida. Tenemos ahí lo que es el sedentarismo, la obesidad, aumentan significativamente el riesgo. Al igual que también una dieta rica en carnes rojas, o que estén muy procesadas, y que sea una dieta pobre en fibra, en frutas y en verduras. También se ve que el consumo de alcohol en cantidades moderadas o altas, así como el tabaquismo, también pueden elevar el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Por otro lado, algunos estudios también señalan que el uso prolongado de AINES, especialmente lo que es la aspirina, puede también tener un efecto protector en este caso, aunque no se recomienda como un uso preventivo rutinario, porque esto también tiene un riesgo de sangrado gastrointestinal. Y bueno, también dentro de los factores, tenemos que los factores modificables van a ser muy importantes porque estos van a poder prevenirse,
pueden modificarse y van a representar una posibilidad de que esta incidencia de cáncer de colon se pueda reducir. Dentro de los factores predisponentes y que no son modificables, obviamente tenemos lo que es el envejecimiento, ¿no? Es el más importante, porque va a aumentar con los años, ya que en riesgo aumenta a partir de los 50 años. También el sexo masculino presenta una incidencia ligeramente mayor que el femenino, según unos estudios, y también los antecedentes familiares son fundamentales. Se menciona que hay el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Estos son síndromes hereditarios relacionados con este mismo tipo de cáncer, ¿no? El cáncer de colon. También tenemos otros factores, los antecedentes personales de pólipos adenomatosos, las enfermedades inflamatorias intestinales, crónicas como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, así como radioterapia abdominal o pélvica previa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la exposición hablando acerca de lo que es la vía de diseminación. Entonces vamos a ver. ¿Tu nombre es? Sí, doctora, mi nombre es Angie Cruz. Perfecto. Ya. Vamos a ver que el cáncer de colon va a poseer diferentes patrones de crecimiento. Habitualmente se va a producir una extensión, se va a producir en primer lugar lo que es la extensión local, después lo que es la infiltración linfática y por último lo que es la diseminación hematógena, o sea, a distancia. Y no siempre se produce en este orden. Hablando acerca de lo que es la extensión local, vamos a ver que el cáncer puede crecer en diferentes direcciones. Puede ser tanto al interior o al exterior del colon y puede estrechar o incluso cerrar lo que es la luz intestinal, provocando una obstrucción o una perforación. Respecto a lo que es la infiltración linfática, que va a ser la vía más frecuente, hablamos acerca de que, bueno, conocemos que los ganglios linfáticos van a ser estructuras anatómicas de forma nodular y que van a estar distribuidos por todo el organismo. Entonces, las células cancerígenas van a tener la capacidad de emigrar desde donde se ha originado el tumor primario y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. Hablando acerca de lo que es la diseminación hematógena, vamos a ver que van a ser células cancerígenas que van a alcanzar el torrente sanguíneo y de esta manera viajando a través de este y depositándose en nuevos focos tumorales que pueden ser otros órganos. A esto se le va a denominar lo que es la metástasis a distancia. O sea, esto quiere decir que va a ser una a distancia del sitio donde se ha originado el cáncer. Y bueno, el cáncer colorectal se disemina por vía hematógena principalmente a lo que es el hígado, pulmones, huesos u otros órganos. Hablando acerca de lo que es la siembra peritoneal, vamos a ver que estas células cancerígenas pueden descamarse o soltarse del tumor del colon y depositarse en la superficie de otros órganos o estructuras abdominales y pélvicas, que pueden ser el intestino delgado, los ovarios, produciendo nuevos focos tumorales. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la anatomía patológica. Vamos a ver que en este caso, ya, en este caso vamos a hablar acerca de lo que son los pólipos. Vamos a ver que los pólipos van a crecer en la pared intestinal y van a crecer hacia el interior del intestino y pueden ser cancerosos o no cancerosos. Estos pólipos van a variar considerablemente el tamaño y dependiendo del tamaño vamos a ver el mayor riesgo de que este sea canceroso o que pueda convertirse en canceroso. Entonces, los pólipos del colon van a ser lesiones proliferativas que pueden ser precursores del cáncer colorectal y van a tener diferentes tipos de riesgos de malignización. Vamos a hablar acerca de lo que son los pólipos adenomatosos, que van a constituir aproximadamente el 70% de los pólipos colónicos, y estos pueden ser tanto tubulares, vellosos o tubovellosos, y tienen potencial maligno. Los pólipos adenomatosos vellosos tienen mayor riesgo a transformación a carcinoma y suelen ser planos y difíciles de resección. Luego, hablando acerca de lo que son los pólipos cerrados, vamos a ver que incluyen pólipos acerrados sesiles y con displasia, y con potencial de progresar a cáncer de colon a través de la vía cerrada. Suelen ser planos y estar localizados en colon proximal, y siendo de esta manera más difíciles de detectar. Siguiente.
¿Qué quiere decir los pólipos sésiles? Sésiles. ¿Cómo son? Descríbemelos. Sí, doctor. Bueno, al respecto a lo que había leído, eran este tipo de pólipos que, mm, bueno, son, ah, respecto a lo que había Son leído, los son que desde crecimientos su de tejido. base, son los O que sea, desde su base hasta la parte más superior tienen el mismo diámetro. A diferencia de los pólipos que son polipoides, que tienen la base más angosta. ¿Sí? sí, doctora. Ah, ya. Hablando acerca de lo que son los pólipos hiperplásicos, vamos a ver que van a ser Ténganlo bien en generalmente. cuenta, ya lo hemos dicho. Ah, ya, doctora. Y hablando acerca de lo que son los pólipos amartosos, vamos a ver que se van a asociar a síndromes genéticos y se van a caracterizar por lo que es una proliferación desorganizada del tejido normal y tienen un riesgo de malignidad bajo. Siguiente. Esos son los pólipos amartomatosos, ¿no? Sí, doctora. Que están compuestos de qué tejido, con anterior. Mm, De tejido que tienen gran riesgo de... Ahí lo has escrito. riesgo de malignidad, o sea, Gran riesgo de malignidad. riesgo de malignidad bajo. Y los pólipos que tienen más riesgo de malignidad, ¿cuáles son? Los pólipos adenomatosos. Los pólipos adematosos, sobre todo si pasan el centímetro en su Mm, tamaño, ¿no? Sí. sí, doctora. Por eso, lesión polipomatosa que ven en la colposcopía, se hace su extirpación y se manda a patología. Seguir. Ya. Hablando acerca de lo que son los adenocarcinomas, vamos a ver que van a representar el 95% de los cánceres del colon y van a ser tumores epiteliales y glandulares que se van a originar en lesiones precursoras adenomatosas. Entonces, a nivel histológico, vamos a ver que se van a caracterizar por la formación de glándulas con grados variables de diferenciación y que, bueno, estos van a estar diferenciados. Va a ser el tipo que va a ser más comúnmente diagnosticado y va a ser lo que es va a ser la principal indicación para cirugía oncológica. Siguiente. Ya. También vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación y la estratificación. En este caso, se va a utilizar lo que es el sistema TNM para evaluar lo que es la extensión del cáncer colon rectal, que mide tres parámetros. El parámetro T, que mide lo que es la extensión del tumor primario, el parámetro N, que implica lo que es la implicación de ganglios linfáticos regionales, y el parámetro M, que va a ser la presencia de metástasis a distancia. Entonces vamos a ver acerca del parámetro T, que bueno, este parámetro va a indicar lo que es la profundidad en la que se ha invadido el tumor, en la que ha invadido el tumor a la pared del colon. Y bueno, vamos a ver que va a tener diferentes parámetros como el TIS, que va a ser tumor in situ, en donde bueno, se habla acerca de en el cual el tumor se va a limitar a la capa más superficial de la mucosa sin invadir otras capas.
el parámetro T1, que va a ser la invasión del tumor a la submucosa, el parámetro T2, que va a ser el tumor va a invadir a la muscular distrofia, el tumor T3, en el cual va a penetrar hacia la subserosa y a los tejidos grasos que rodean el colon, el parámetro T4, en el cual el tumor va a invadir los tejidos de órganos o estructuras adyacentes. Respecto a lo que es el parámetro N, vamos a ver que se refiere a la presencia o ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos cercanos al tumor, en el cual tiene 3 parámetros: el N0, en el que no van a haber ganglios afectados; el N1, en la cual va a haber una metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos regionales; y el parámetro N2, en el cual vamos a ver una metástasis en 4 a más ganglios linfáticos. Y el último parámetro, que era el parámetro M, que es presencia de metástasis a distancia, en el cual va a evaluar la metástasis hacia los diferentes órganos distantes al colon, en el cual se subdivide en M0 si es que no va a haber evidencia de metástasis distante, o M1, en el cual va a haber una metástasis en órganos alejados, que pueden ser comúnmente los pulmones o hígado. Y bueno, esta combinación de valores nos va a dar como tal lo que es la etapa clínica del cáncer colorectal y nos va a permitir definir el pronóstico y planificar una estrategia terapéutica. Siguiente. Bueno, acá, soy Johannes Flores y voy a continuar con la exposición. Vamos a hablar un poco de los signos y síntomas que se presentan en lo que vendría a ser el cáncer de colon, ¿no? Bueno, como vamos a ver, normalmente los cánceres a nivel del colon son en su mayoría asintomáticos, ya que van a depender mucho de algunos estudios que se realizan rutinariamente o algunos exámenes que se piden para poder determinar cuando hay un cáncer de colon. Normalmente, cuando se evidencia los síntomas y signos en los pacientes, van a ser cuando el cáncer del colon ya está avanzado, ¿no? Pero para esto también hay que conocer un poco la estructura del colon, ya que hay estructuras que nos van a ayudar a determinar en qué etapas se da más temprana y en qué etapas se da más tardía. Vamos a ver, los signos y síntomas más comunes que representan en cáncer de colon son sangre o moco en heces, que se puede apreciar, cambios en el tránsito intestinal, que puede haber estreñimiento, diarreas, anemia ferropénica por sangrados crónicos que se pueden dar a lo largo del tiempo, dolor abdominal. El dolor abdominal es algo característico, pero dependiendo dónde se va a encontrar el cáncer, ya que sabemos que el colon tiene una extensión grande, el dolor puede estar en mesogastrio, en epigastrio, a nivel hipocondrio. Así que es muy importante localizar, ya que a veces cuando hay dolor abdominal también se van a palpar lo que vendrían a ser masas, ¿no? Que más o menos es el cáncer que se va a apreciar, el tumor. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una imagen, más que todo para ver las manifestaciones clínicas, que a nivel de hecho, vamos a ver que el cáncer tiene un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el lado de hecho es más extenso, es más grande, es más ancho. En cambio, el lado izquierdo es más angosto. Ahí se pueden apreciar más que todas las obstrucciones intestinales, ¿no? Algo que caracteriza al lado de hecho es que va a tener un mal pronóstico. ¿Por qué va a tener un mal pronóstico? Porque al ser grande, una estructura más grande que el izquierdo, el cáncer va a crecer más grande. Las sintomatologías que van a presentar a nivel de hecho van a ser mucho mayores que las del lado izquierdo, ya que en un cáncer de colon de hecho normalmente el cáncer ya está avanzado, el paciente tiene astenia, se ve que baja de peso muy significativamente, tiene mayor complicaciones y por eso es que tiene un peor pronóstico. ¿Y cuáles son normalmente los síntomas que se presentan en el lado de hecho? Va a haber anemia por déficit de hierro, obstrucción de hilo distal, normalmente tardío, porque el cáncer se observa ya tardíamente en estos casos, una masa palpable, que va a ser un poco diferente, también va a haber dolor, ¿no? Si es que la masa es muy grande, también va a haber dolor. En el lado izquierdo va a haber cambios en el hábito intestinal, va a haber estreñimiento, va a haber diarrea. Normalmente en estos se ven casos más tempranos, ya que como es más angosto, una obstrucción normalmente nos va a dar la sintomatología, y la sintomatología nos va a dar indicios a pensar de que hay un cáncer, ¿no? Si diarrea, constipación, tenesmo, heces con moco y sangre, ¿no? A nivel del recto también van a haber algunos síntomas que nos pueden hacer subjetivo pensar que es del recto, ¿no? Como son los cambios de hábitos intestinales, heces con moco y sangre, dolor a nivel sacro, peritoneal y anal, ¿no?
Más que todo, lo importante acá es reconocer que en el lado derecho va a haber un mal pronóstico y en el lado izquierdo es un mejor pronóstico, ¿no? Porque el cáncer se va a detectar a inicios más tempranos. Siguiente. Bueno, nosotros, ¿cómo vamos a diagnosticar el cáncer de colon? Más que todo, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, una buena historia clínica. Tenemos que preguntar los antecedentes del paciente. Si es que el paciente, su papá, su mamá o su abuelo tuvieron cáncer de colon, es muy subjetivo que este paciente también pueda desarrollar cáncer de colon. Otros son la clínica, ¿no? Que es más que todo lo que venimos hablando, que vendrían a ser la metoquesia, anemia ferropénica, cambios en el ámbito, esto intestinal, ¿no? Diarrea, estreñimiento, el paciente ha bajado de peso muy súbitamente en los últimos meses, astenia, cansancio, se encuentra fatigado, ¿no? Otro vendría a ser la endoscopía, que es el gol estándar para diagnosticar el cáncer de colon, que vendría a ser la colonoscopía, ¿no? Que es el método diagnóstico de elección para el cáncer de colon. Y al realizar tú la colonoscopía, también en unos casos se realiza lo que vendría a ser se puede extraer muestras para estudios. Las pruebas de laboratorio tenemos lo que vendría a ser el hemograma, que nos puede mostrar anemia microcítica, hipocrómica, secundaria a sangrados crónicos que el paciente puede tener, ¿no? Una anemia ferropénica, ¿no? La prueba de sangre oculta en heces, nosotros vamos a utilizar como herramienta de tamizaje para detectar pequeñas cantidades de sangre que puedan apreciarse no visibles, ¿no? Y los antígenos carcinoembrionarios nos sirven para diagnosticar inicialmente, para el diagnóstico inicial, por su baja especificidad, ¿no? Pero se utiliza también en lo que vendría a ser el pronóstico y la vigilancia de los pacientes que son posospeados de cáncer de colon. Y ya tenemos los estudios imaginológicos, que podríamos tomar una tomografía computarizada, una resonancia magnética y un estudio de una PET-CT, ¿no? Que nos va a ayudar también a identificar la sospecha o la recurrencia de una metástasis o un cáncer avanzado de colon. Siguiente, por favor. Bueno, para los estudios es muy importante que hay que ver la sensibilidad y especificidad de estas pruebas, ¿no? Como ya vamos a ver, la sangre oculta en heces tiene una baja sensibilidad y una especificidad del 95%, ¿no? Los estudios no son relativamente muy buenos para el diagnóstico de esto, ya que nos pueden dar falsos positivos. Por eso es que la prueba que mayormente se utiliza es la colonoscopía, ¿no? Porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, ¿no? Mayor en relación a otras pruebas que se piden, ¿no? Pero también sirven algunas pruebas para ayudar a tener un mayor control y estudios, como por ejemplo el enema de Bayo, que es una prueba en la cual al paciente se le introduce Bayo para obtener una mayor resolución imagenológica de lo que vendría a ser en una radiografía, ¿no? Para ver mejor la obstrucción, para ver si hay sangrados. También hay la cápsula endoscópica, que es una videocámara que con un poco de agua te hacen ingerir para ver la localización del cáncer, ¿no? Pero estos estudios más que todo no tienen una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Lo que mayormente utilizamos es la colonoscopía con una biopsia para hacer el diagnóstico de cáncer. Bueno, también el examen rectal para evaluar al paciente, ¿no? Un paciente sintomático, la resonancia magnética, estudios imagenológicos. Y hay un examen más que es el análisis de ADN en residuales fecales. Más que nada, esto nos va a ayudar a identificar alguna alteración genética, alguna mutación como el CRAS, el ACP, el P53 y niveles altos de X1, ¿no? Que nos podrían llegar a pensar en un cáncer por la mutación genética que se está dando a nivel de estos compuestos. Siguiente. Bueno, este es el gol estándar, ¿no? La colonoscopía que se realiza. ¿Cómo se realiza la colonoscopía? Bueno, primero hay que informar al paciente, ¿no? Después hay que administrar soluciones evacuantes, ya que si el paciente está con bastantes material fecaloideo, no se va a poder apreciar ni meter la cámara.
Entonces, en algunos casos se le hace ingerir lo que es el polietilenglicol. Se le coloca en una posición al paciente de cubilateral izquierda. En algunos casos hay una sedación ligera, hay la lubricación de lo que vendría a ser el colonscopio y el ano del paciente y la introducción del colonscopio, ¿no? Para ver área por área del colon. En esta exploración se puede apreciar en la imagen que tiene un lente, es una camarita, en la cual también en esa cabecita, en la cabecita se puede apreciar que a la hora que va ingresando, también se va ingresando lo que vendría a ser el aire o CO2 para la visualización, ya que si se mete la camarita y no hay aire, no se va a poder apreciar bien las estructuras. Y también tiene una camarita donde hay una luz que ayuda a apreciar mejor la visualización de la imagen del colon. Siguiente. Ya. Bueno, continuando con el tratamiento quirúrgico, este va a tener un carácter curativo y principalmente nos vamos a fijar al momento de la resección en el margen distal y en el margen proximal. El margen distal lo que se recomienda es que sea 5 centímetros distal al tumor que se esté presentando, mientras que el margen proximal va a depender principalmente tanto de la extensión del tumor como la resección vasculolinfática que vamos a realizar. Además, que también va a estar determinada por la colectomía. Ahora, en el caso de que el tumor que vayamos a reseccionar tenga una extensión hacia otra víscera, lo que vamos a realizar va a ser la resección en bloque, es decir, vamos a reseccionar tanto el tumor como una parte de esta víscera que ha sido afectada. Además de la preparación preoperatoria, lo que se recomienda es que se realice un lavado del colon, ya sea con sustancias como el polietilenglicol, el fosfato disosódico o también como los enemas. Además de que al estar aperturando un tracto digestivo, debemos de realizar previamente una profilaxis antibiótica y también una profilaxis tromboembólica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a las indicaciones para el tratamiento y los principios comunes en las intervenciones que se van a presentar, porque si bien el cáncer de colon se va a presentar en todo el trayecto, hay características comunes para cada operación o para cada tumor en cada porción del colon. De manera general, lo que se recomienda es, si es que el tumor se va a encontrar a nivel del colon derecho, podríamos optar por colocar al paciente en una posición supina, ya que nos va a permitir un mejor acceso a esta región, además de que podríamos apoyarnos con un rodillo a nivel dorso-lumbar que me va a permitir un mejor acceso a esta zona. Sin embargo, si es que el tumor se va a encontrar en las demás porciones del colon, podemos usar la posición de litotomía con con una semiflexión de las piernas. Esa posición nos va a dar ciertas ventajas, como por ejemplo el acceso transanal de instrumentos, tanto sea instrumentos para grapado como instrumentos para endoscopía. Además que va a permitir que se pueda posicionar un segundo ayudante y además va a permitir que si es que hubiese un segundo cirujano, este pueda tener un libre acceso a la región, al ángulo esplénico. Además, la vía de acceso que se va a recomendar para para esta cirugía abierta, porque también se puede hacer por endoscopía, es la laparotomía media, ya que este tipo de incisión me va a dar la ventaja de que va a tener una apertura y cierre mucho más fácil, además que me va a permitir una buena exposición de toda la cavidad abdominal y también me deja libre los flancos para que para que se pueda realizar un estoma que en una primera instancia no estuviese previsto.
Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a la protección, con, con respecto a la protección de la herida quirúrgica y la evaluación, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser una limpieza con compresas con povidona ayudada y diluida, además de que se recomienda que se utilice un retractor abdominal adecuado, además que las valvas que se utilicen puedan proporcionar un campo adecuado y que al momento de realizar la resección se pueda hacer una evaluación en busca de nódulos o diseminación ganglionar. Además de que podemos realizar también un drenaje linfático del tumor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto, bueno, ya entrando como tal al procedimiento, al corte, a la resección, vamos a comenzar con una liberación de las adherencias embrionarias que pudiésemos encontrar, ya sea en colon derecho o en colon izquierdo. Además de que continuamos con el levantamiento de la víscera hacia la línea media, ya sea tanto a derecha o a la izquierda. Y vamos a realizar de manera general la ligadura de los troncos vasculares. Como ya se lo expliqué antes, lo que vamos a hacer es reseccionar 5 centímetros distal al tumor, mientras que el margen proximal de esta resección va a depender principalmente del pedículo vasculolinfático y el tracto que hayamos reseccionado. Siguiente diapositiva, por favor. Además de que este procedimiento nos ofrece la ventaja de que podemos hacer una resección de los márgenes laterales de manera adecuada y podemos observar si hay compromiso hacia otras vísceras. Ahora, por ejemplo, si es que el compromiso fuese hacia vejiga, lo que vamos a hacer es una extirpación en bloque. Igual si fuera en uréter, igual si fuera en ovario o en útero. Hacemos una resección en bloque. En el caso de la vejiga, es una resección en cuña con un margen de 2 centímetros extendido de la lesión que hayamos encontrado. Si es en uréter, vamos a cortar aparte del tumor un fragmento de este uréter. Y además, si es que hablamos de ovario, ovario o útero, vamos a tener que realizar una resección total. Además de que, aparte, tenemos que hacer una resección justacortical del mesenterio alrededor del tumor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo denominé como casos especiales a ciertas situaciones que van a predisponer al paciente al cáncer de colon. Por ejemplo, el doble cáncer. Podemos abrir cavidad y nos vamos a encontrar un paciente con 2 tumores, uno que se va a encontrar en colon derecho, otro que se va a encontrar en colon izquierdo. Lo que podríamos realizar es 2 operaciones segmentarias, es decir, reseccionar tanto el tumor que se va a encontrar en colon derecho y además el tumor que se va a encontrar en colon izquierdo, o también podríamos optar por una colectomía total, es decir, la extirpación del colon. Además de que, como ya lo han mencionado antes mis compañeros, hay enfermedades congénitas que van a predisponer al paciente. Si bien no a la formación directa del cáncer de colon, pero sí a patologías que van a progresar a este cáncer de colon, como puede ser la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch. El primero de siendo una enfermedad autosómica dominante, que tiene como característica que tiene una evolución del 100% hacia el cáncer de colon. Además de que se va a caracterizar porque el paciente va a presentar múltiples nódulos
a nivel del colon. Es decir, si es que hacemos una exploración por vía endoscópica, no vamos a ver uno o dos tumores, no vamos a ver que el colon completo está lleno de pólipos, pueden ser miles, miles, miles de pólipos. En ese caso, lo que se recomienda es la extirpación completa del colon y del recto. Sin embargo, tiene la exploración, nos encontramos, es que hay menos de 20 pólipos a nivel del recto, lo que podríamos optar es una colectomía total o una anastomosis anorrectal. Y también tenemos otra patología, que es el síndrome de Lynch, que también lo he mencionado, que también es conocido como cáncer hereditario no polipósico. Y este se va a dar principalmente por una mutación a nivel del ADN en los genes MLH1, MSH2, MSH6 y el PMS2. Lo que se recomienda es una colectomía total, ya que el riesgo de que este paciente pueda desarrollar cáncer es un tumor metacrómico es de entre un 20 a un 40%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como ya los mencioné, eh, el cáncer de colon tiende a diseminarse a otros órganos, como pueden ser páncreas, puede ser hígado, puede ser pulmón. Y en el año 2013 se lanzó una actualización, ya que se mencionaba que, bueno, antes de este año se mencionaba que los pacientes que tenían cáncer de colon con diseminación a hígado, ya se podía hablar de un cáncer terminal. Sin embargo, en esta actualización nos mencionan que si es que el paciente llegase a presentar entre 6, 8 a 10 metástasis, podría optarse por una resecación de estas metástasis, o incluso más, siempre y cuando el hígado pueda presentar un funcionamiento entre un 20 a 30% de su función normal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, Ahí eso de la metástasis a hígado depende también de la localización de las metástasis. Estas no pueden estar muy dispersas, porque entonces exigiría una hepatectomía. Sí. Sí, doctor. Ahora, con respecto al tratamiento, de acuerdo a la estrategia que ya se les ha mencionado, si es que nos encontramos en un estadio 0, lo que se recomienda en la guía peruana es la resección local o polipectomía endoscópica, mientras que si nos encontramos en un estadio 1 o 2, lo que se va a recomendar es una resección quirúrgica amplia y anastomosis, que ya lo voy a explicar en unas diapositivas más. Además que en el estadio 3 lo que vamos a optar va a ser por una resección quirúrgica amplia, junto a la anastomosis y, claro, un tratamiento con quimioterapia adyuvante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les muestro un flujograma donde se explica de forma más detallada lo que ya les mencioné, que de acuerdo al estadiaje, cuál es el tratamiento que vamos a optar. Siempre se va a utilizar como ayuda diagnóstica la utilización de métodos de imagen, como pueden ser la tomografía computarizada, no solamente del abdomen, sino también de tórax y de pelvis, ya que vamos a buscar, aparte del colon, metástasis o diseminación. Por ejemplo, si nos encontramos en un estadio 1, el tratamiento a elección es una colectomía segmentaria, mientras que si nos encontramos en un estadio 2 o 3, vamos a optar por una colectomía abierta o una laparoscópica. Ahora, en este caso, nos tenemos que hacer dos preguntas. Si es que hay factores de riesgo que puedan predisponer al paciente a la recurrencia, que voy a ampliar esto en la parte de pronóstico. Por ejemplo, si es que hubiese estos factores de riesgo, vamos a pedirle al paciente que, aparte de la resección quirúrgica, que es la base del tratamiento, se puedan realizar o apoyar el tratamiento con quimioterapia adyuvante. Además, si es que este ya presentaba una quimioterapia adyuvante por 3 meses, se debe ampliar este tiempo por 3 meses más. O si es que no llevaba esta quimioterapia adyuvante, se da un tratamiento de quimioterapia por 6 meses.
Mientras que si nos encontramos en un estadio 4 y encontramos metástasis hepática, lo que vamos a practicar es tanto la colectomía como una resección hepática, dependiendo de la complejidad del cuadro. Siguiente diapositiva, por favor. Pero aquí nos estamos refiriendo a pacientes bien minuciosamente estudiados en forma sistémica para que no haya metástasis en otros órganos, porque estas operaciones son bien amplias, son muy importantes. El hecho de hacer un buen diagnóstico, y el diagnóstico no es solo cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo o cáncer del sigmoides. El hecho es decir, cáncer de colon con metástasis a tal. Y de acuerdo a todo eso es de que se ve si el paciente es resecable, vale la pena hacer la cirugía tan radical o es mejor hacer una cirugía menos radical y tratar otros medios de tratamiento. Sí, ahora sí, ya les expliqué todos los principios que tienen en común los diferentes tipos de cirugías de colon. Ahora voy a especificar qué cirugía vamos a realizar de acuerdo a la ubicación del tumor. Ahora, si es que el tumor se encuentra a nivel del colon derecho, lo que vamos a practicar va a ser una hemicolectomía derecha, ya sea la normal o la ampliada. Ahora, ¿cuándo la vamos a usar? La vamos a usar cuando el tumor que vamos a resecar se va a encontrar a nivel del ciego hasta la parte proximal del colon transverso. Ahora, el procedimiento requiere ciertos pasos, comenzando con la exposición del retroperitoneo, además de otras vísceras como es la tercera porción del duodeno que se encuentra proximal, los uréteres y vasos gonadales en ese momento. Procedemos con la resecación de los ganglios macroscópicos que vamos a encontrar a ese nivel y vamos a verificar cómo se encuentra la cara posterior de la arteria mesentérica superior y a la vez vamos a descartar la presencia de diseminación ganglionar a ese nivel. Además de que, como les voy recordando, hicimos la incisión a nivel medial, ya expusimos las vísceras, vamos a proceder a hacer la ligadura, la ligadura de los vasos sanguíneos ileocólicos y los cólicos derechos. Y también la rama derecha de la arteria cólica media. Y vamos a tener un especial cuidado para no desgarrar los vasos venosos peripancreáticos. Luego de que ya hemos hecho esa ligadura, vamos a hacer la separación tanto de la parte del estómago como del mesocolon. Esto a través de esa estructura que es el epiplón menor. Y vamos a proceder ya al corte, a la resecación, que va a partir desde 10 a 15 centímetros antes de la válvula ileocecal. Esa es la resección a nivel ileocecal. Y nos vamos a extender hacia el colon transverso, hacia la parte medial o la mitad de lo que es el colon transverso. Y a la vez también vamos a resecar el epiplón que va a corresponder a esa zona. Y vamos a finalizar con la anastomosis que se va a presentar, que vamos a realizarla ya sea con grapas o con una sutura manual. Esto es en el colon derecho. Si el tumor que encontramos se va a encontrar a nivel de colon transverso, antes se mencionaba que se hacía una resección de colon transverso. Actualmente ya no se utiliza eso. Se usa
hemicolectomía derecha ampliada o la hemicolectomía izquierda ampliada, o también la segmentaria, como pueden ver en la imagen de abajo. Ahora, en el caso de la hemicolectomía, por ejemplo, nuestro tumor se va a encontrar en el ángulo esplénico. En ese caso, vamos a utilizar la hemicolectomía izquierda ampliada y vamos a hacer una anastomosis hacia el recto o, en su defecto, una anastomosis iliocólica izquierda. Ahora, como en ese caso en especial, tenemos que verificar si es que hay una metástasis hacia el órgano vecino, en este caso sería el vaso. Si es que no lo hubiese, no lo extirpamos. En el caso de, si es que el tumor se presentara a nivel de puramente de colon descendente, se va a utilizar una posición especial. Ya no es tanto la posición supina de litotomía, es una variación. Se recomienda usar la posición de litotomía de Trendelenburg, que va a consistir en colocar al paciente en posición supina, pero con la cabeza bajo el nivel de los pies. Entonces, claro, con el cuerpo inclinado. Posición Y Trendelenburg, pues. siempre. Es en la posición Trendelenburg. Donde la cabeza está más baja que la parte de las extremidades inferiores. Sí. Y Aunque continuamos. realmente a ustedes no les es tan necesaria la técnica quirúrgica, más necesaria es la clínica, los marcadores tumorales, la sintomatología, qué sintomatología me viene en colon derecho, en colon izquierdo, qué sintomatología tengo en el sigmoides, ¿no? Eso me es más importante para el alumno. Para el residente me es importante las técnicas quirúrgicas. En cuanto a técnica quirúrgica, está bien, pero no profundicen tanto en eso, sino más en clínica, sintomatología, signología, síndromes. ¿Qué pasa en colon derecho? ¿Qué pasa en colon izquierdo? ¿Qué pasa en el sigmoides? Seguir. Pero tengan eso en cuenta, porque eso van en las preguntas. Sí, pero bueno, ya para terminar esta parte quirúrgica, a nivel en la resección del colon descendente, del tumor que se puede presentar en colon descendente, de manera rápida se hace una ligadura a nivel de la arteria mesentérica inferior, también de su rama izquierda y a nivel de la cólica media. Y se hace una resección total, casi total. Si es ampliada, parte de colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo que les mencioné es el abordaje general. También hay un abordaje laparoscópico que lo voy a abordar en puntos bien específicos. Primero se hace una marcación preoperatoria del tumor a través de un tatuaje, que puede ser por tinta china o por tinta indiestéril, esto realizado por vía endoscópica. Insuflamos con CO2, la exploración se hace a nivel de la cavidad abdominal para buscar metástasis a ese nivel. También lo que tenemos que hacer es una inspección de los órganos vecinos, como pueden ser el peritoneo y el hígado. Además de que si es que ese tumor fuera de un gran tamaño, mayor a 7 centímetros, ya no optamos por esta operación, sino que optamos por una cirugía abierta. Además de que se tiene que la manipulación del tumor se debe de realizar con pinzas. Y los La pasos, manipulación del tumor produce siembra, porque si yo toco con mis guantes la superficie que tiene tumor y luego toco otra superficie que no tenía tumor, estoy sembrando tumor intraoperatorio.
Se tiene que tener mucho cuidado con estas cirugías. Por eso les digo que eso más lo tocan ya cuando hacen especialidad, ¿no? Similar a la cirugía abierta, se comienza con la ligadura del paquete vascular, además de que se completa la movilización del segmento del tumor, em, am, para garantizar su salida entera, es decir, no hay que romper el tumor. Además de que hay que impedir por completo la siembra de bacterias o células tumorales. Y además de que si es que hubiese serosa, se recomienda la irrigación de los trocánteres con, por ejemplo, alcohol diluido al 40%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en, en los cánceres también pueden existir complicaciones, como pueden ser el cáncer obstructivo y el cáncer perforado. El primero de estos suele ser el 15% de los ingresos de pacientes por cáncer. Em, lo que se recomienda en el abordaje de tratamiento es, si fuese en el colon proximal derecho, comenzar con la estabilización inicial del paciente y además continuar con una cirugía anastomótica primaria. Y si fuera en el colon izquierdo, podríamos optar por una operación de Harnott. En el cáncer perforado, que se menciona que suele ser infrecuente, implica Sí un saben compromiso. que es una operación de Hartmann, ¿no? La operación de Hartmann es una resección del sigmoides o parte del sigmoides y hacer una entero anastomosis entre lo que queda de colon descendente y lo que quede de sigmoides. O hacer un cierre de la parte distal del colon o del sigmoides y abocar hacia afuera haciendo una colostomía en el colon proximal. Eso es una operación de Hartmann. Ya lo puedo preguntar porque ya lo dije. Sí, seguir, pero no lo voy a preguntar de repente. Seguir. Sí, sí, doctora. La anterior, la Con, anterior. am, cuando el paciente presenta el cáncer perforado, que es este, que implica como tal un compromiso transmural, ya estamos hablando de un mal pronóstico para este paciente, ya que este puede llegar a presentar una diseminación de las células tumorales hacia el peritoneo. Y esto tendría que Está llevar a una perforado, afectación. ¿verdad? Porque tenemos perforación. Si tenemos perforación de colon, hay salida de contenido. ¿Y qué tiene de contenido? Cáncer. Y eso sale hacia la cavidad, ¿qué? Peritoneal. Seguir. Siguiente diapositiva, por favor. O sea, este cáncer perforado es de peor pronóstico que el solamente obstructivo. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado de no perforar durante la operación. Seguir. Ahora, con respecto a una vez que ya hemos realizado la base de tratamiento para el cáncer de colon, que es la resección quirúrgica, ya sea en cirugía abierta o en laparoscópica, y como ya se las mencioné, cuando nuestro Las paciente dos está son abiertas, solo que una es mínimamente invasiva y la otra es abierta, clásica.
pero Bueno, una es mínimamente invasiva. Esa es la laparoscópica. Y a la otra le llaman abierta, simplemente. ¿Sí? Sí. sí, doctor. Seguir. Ahora, una vez que ya hemos hecho el tratamiento quirúrgico, como ya se lo mencioné en el flujograma anterior, cuando nos encontramos en un estadio 2, 3, 4, tenemos que complementar esto con una terapia adyuvante, es decir, con quimioterapia. Ahora, eso lo vamos a realizar cuando hemos encontrado invasión linfática, eh, y los fármacos que se suelen usar son el Folfox, Ola o el oxiplatino. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto al pronóstico, este va a consistir principalmente en buscar recurrencias en estos pacientes. Además como ya se lo mencioné, en el síndrome de Lynch, el poder diagnosticar de manera precoz las neoplasias metacrónicas. Ahora, en los estadios, ya sea 1 y 2, se menciona que la probabilidad de recurrencia es baja, alrededor de menos del 25% de los pacientes. Sin Porque se embargo, supone que no ha salido de la serosa. La pared del intestino del colon tiene mucosa, musculares, tiene serosa. Y la serosa es la parte más externa. Se supone que no ha salido, no ha llegado a salir de la serosa. Aunque hay algunos tumores que no salen de la serosa, pero ya están en el ganglio peritumoral, o sea, cercano al tumor. Seguir. en el caso de los estadios 3 y 4, lo que se recomienda es un seguimiento mucho más estricto, ya que la recurrencia puede darse en el tiempo de los 18 meses post-operación. Se dice, perdón, un 80% de las recurrencias se dan en los 18 meses post-operación y un 90% en los 36 meses post-operación. Además que para realizar un control de estos pacientes nos vamos a basar no solamente en las pruebas imagenológicas, como pueden ser la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que ya lo mencioné, sino también de los marcadores tumorales, como el antígeno carcinoembrionario, además de que la frecuencia de estos controles en el estadio 1 debe ser de 2 veces al año, en el estadio 2 de 3 veces al año, y en el estadio 3 después de los 36 meses, y luego controles anuales cada 5 años. Ahora, también se recomienda la práctica de la colonoscopía como medida de control. Esta colonoscopía se debe repetir al año postquirúrgico y posteriormente cada 3 años para poder detectar la presencia de pólipos en nivel del colon. Y además de que en estos casos especiales como el cáncer de colon no polipósico, también conocido como síndrome de Lynch, se recomienda una vigilancia personalizada y anual. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias por su atención. Díganme 4 síntomas que me hacen pensar en cáncer de colon. 1. Bueno, doctora, como lo mencionamos, los síntomas más que todo que nos podrían hacer pensar de cáncer de colon vendría a ser el sangrado en heces. Los 4 síntomas que se mencionó, el sangrado en heces, el cambio del tránsito intestinal, que puede ser diarreas, estreñimiento, la anemia ferropénica,
es un gran indicativo. Intercalado, o sea, el cambio del hábito evacuatorio. Sí, el cambio del hábito, la 3. anemia, la anemia ferropénica, que nos haría a dar un indicativo, ya que este podría deberse a sangrados crónicos que podrían estar generando, que podría ser generado por un cáncer, ¿no? 4. Y el dolor abdominal también, que podría ser, es subjetivo de cáncer de colon. Es bien. El cambio de forma de las heces. Se vuelven heces acintadas. Se vuelven heces de diámetros más pequeños. ¿Sí? ¿No ves que está creciendo ahí un tumor que está disminuyendo la luz del colon? Entonces las heces se hacen de menor tamaño y en algunos casos acintadas. ¿Saben qué son heces acintadas, verdad? Dígame sí o no, nomás. Sí, Las, doctor. las cintas son más delgadas. Son más delgadas, son más planas, ya no son redonditas. Porque las heces deben de ser como cilíndricas, pero estas se vuelven aplanadas y cortas. Y hay estreñimientos que se intercalan con diarreas y pasan sin ningún tratamiento. Bueno, traten de profundizar un poquito más y me pasan las láminas, el PowerPoint. Si lo mejoran un poquito, sería mejor, ¿sí? Pero no me lo mejoren en cuanto al tratamiento de técnicas quirúrgicas, sino a la parte de clínica y de marcadores tumorales, para ver con qué yo hago mi seguimiento. Mi seguimiento lo voy a hacer con marcadores tumorales, tanto el seguimiento post-tratamiento o durante el tratamiento. Si estoy dando un tratamiento y esto va bajando la cantidad de marcadores tumorales, quiere decir que estoy yendo bien. Si primero el cáncer de colon tenía una cantidad elevadísima de marcador tumoral 19,9 o del CEA, entonces lo opero al paciente, pasa un tiempo, le hago el marcador tumoral y sale que ha disminuido ostensiblemente, entonces quiere decir que he mejorado, pero no ha desaparecido. Pero si me queda en valores normales esos marcadores tumorales, quiere decir que aparentemente he curado al paciente. Esto no quiere decir que ya me olvide del paciente. Ustedes tenían en la etapa 1, en la etapa 1, 2, en la etapa 3, 4, qué tiempo tenían que hacer los controles. ¿Sí? Todo eso lo tienen que tener, ¿ah? De acuerdo, doctora. Bien. Entonces, nos estamos viendo. El otro seminario, ¿para cuándo era? Sí, doctora, buenas noches.